9:40 minutos, hoy ponemos el foco en la innovación, en el emprendimiento tecnológico en la región de Murcia. En los próximos minutos hablamos del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, el CEIM. El CEIM se ha presentado ante su asamblea como un auténtico catalizador de innovación. Saludamos ya a su directora y coordinadora de proyectos, Esther Peñalver. Esther, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Vamos a comenzar por el principio. Para quien nos esté escuchando y no conozca el CEIM, ¿qué es exactamente? ¿Qué papel juega dentro del ecosistema emprendedor de la región de Murcia? Muy bien, mira, pues le hemos dado muchas vueltas a tratar de definir CEIM de una manera muy sencilla y muy entendible. Y no es fácil porque realmente hacemos muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que todo va en una línea muy sencilla. Lo resumiría con dos verbos. El primero es acercar todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, la innovación y la tecnología a la sociedad. Y cuando digo acercar, digo pues fomentar una cultura emprendedora, dar a conocer conceptos relativos a la innovación y al emprendimiento, capacitar y formar a futuros emprendedores y a empresas actuales. Y luego, por supuesto, ayudar. Es decir, el primer verbo sería acercar todo esto, pero luego ayudar. ¿Ayudar de qué manera? Bueno, pues a crear empresas innovadoras y de base tecnológica, pero sobre todo a consolidarlas, ¿no? Aquí yo creo que el papel fundamental que tiene CEIM es que acortamos los tiempos en los que puede hacerse esto, ¿no? No tenemos la clave del éxito, obviamente creo que nadie la tiene, pero sí que llevamos muchísimos años, 18 años, vamos a hacer ya en 2026, y sabemos las cosas que no hay que hacer en términos de emprendimiento, ¿no? Entonces acortamos ese tiempo de llegada al mercado de las empresas, las asesoramos independientemente de la fase en la que estén, en el desarrollo de sus proyectos, les asesoramos en todo lo que necesiten, les ayudamos a buscar financiación, que eso yo creo que a día de hoy sigue siendo una de las barreras principales que encuentran los emprendedores cuando quieren lanzar una iniciativa. Los conectamos con el ecosistema, que eso da un valor fundamental. A mí me gusta mucho definir también CEIM como ese nodo de atracción de talento y de dinamización de conexiones, porque al final estamos muy bien posicionados. Tú preguntabas, ¿no?, ¿qué rol jugamos? Pues bueno, yo creo que somos un actor fundamental en la dinamización del talento, del emprendimiento, de la innovación y la tecnología en la región de Murcia, ¿no? Y como tal tenemos que ponerlo en valor. Entonces, bueno, pues al final, y resumiendo mucho, lo que hacemos es acercar la innovación y el emprendimiento a la sociedad en general, facilitando la creación y consolidación de empresas innovadoras y tecnológicas en la región. Claro, por eso le iba a preguntar, porque el CEIM se define como un hub, esta palabra HV, de emprendimiento innovador, como un punto de encuentro, ¿no? Desde el que impulsar el crecimiento, la creación y crecimiento de empresas. Ya nos ha lanzado algunas ideas, pero ¿qué tipo de empresas se acompañan desde aquí y qué las diferencia de otros proyectos empresariales más tradicionales? Sí, bueno, pues como ya te avanzaba, al final nosotros, nuestro grado de especialización radica ahí, ¿no?, en que somos expertos en asesorar a emprendedores que tienen en sus manos proyectos que tienen un carácter innovador importante y que basan el core de su producto o servicio en una tecnología, ¿no? Al final estas son empresas que, bueno, para empezar, tienen, afrontan, digamos, un riesgo mayor en cuanto a alcanzar el éxito. Eso es así. Son empresas que necesitan en sus fases iniciales una inversión muy potente, pero sin embargo tardan bastante en llegar a mercado y por tanto empezar a comercializar y a monetizar, ¿no?, esa idea de proyecto. Entonces pasan por lo que llamamos el Valle de la Muerte, que en esta tipología de empresas, también conocida como startups, pues es el momento crítico, ¿no? Digamos que si vemos es una curva exponencial en la que hay muchos gastos y no hay ingresos, ¿no? Por lo tanto, en ese momento es en el que es necesario que haya aporte de recursos a través de servicios de valor. Y esa es la razón de ser de las incubadoras de empresas, que CEIM es una incubadora de empresa, ¿no? Que en ese gap de recursos que tienen las empresas tecnológicas al principio de su desarrollo haya servicios que les ayuden a suplir, ¿no?, ciertas cuestiones. Y fundamentalmente en 4 campos. En tema de estructura, es decir, nosotros les damos espacio, somos una incubadora donde pueden alojarse con nosotros, pero bueno, también tenemos otras modalidades, ¿no?, de alojamiento incluso virtual, ¿no? Pero les damos estructura. Les damos acompañamiento, que es el segundo campo, de aporte de valor de las incubadoras, como he estado comentando, todo tipo de asesoramiento empresarial y de acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos.
El tercero sería el acceso a la financiación, que también te lo he dicho, el talón de Aquiles principal de estas empresas. Nosotros no disponemos de dinero, eso es cierto. Mucha gente viene, necesito dinero. Bueno, no te preocupes, no tenemos dinero, pero sí sabemos quién lo tiene. Y además lo que hacemos, que tiene muchísimo valor, es ayudarte a establecer una hoja de ruta identificando esas necesidades financieras de cada proyecto, que siempre son distintas. Y entonces ya te ayudamos a mirar a un sitio o a otro, financiación pública o privada, y te ayudamos a tramitar lo necesario para obtenerlo, ¿no? Que eso también tiene pues mucho sentido para las empresas. Y ese cuarto recurso que ofrecen las incubadoras de empresas para suplir este gap son las conexiones de las que ya hemos hablado. Parece algo así, ¿no? Pues como muy manido. Bueno, conectamos, sí, no, pero la realidad es que un emprendedor que se acerca a nosotros para querer tocar la puerta de una administración pública, de una gran empresa de la región, de un socio internacional que le interesa, nosotros tenemos la capacidad y alcance para llegar a ellos, ¿no? Estamos muy bien conectados regionalmente, obviamente. Formamos parte de esta estrategia regional que capitanea muy bien el Instituto de Fomento, y luego a nivel nacional somos parte de la Red Nacional de CEIs, que se llama ANCES, formamos parte de la Junta Directiva, es decir, tenemos un rol muy activo, e incluso también de la europea. Entonces, ese poder de multiplicador que tenemos a través de las diferentes redes es lo que nos da ese alcance y ese poder de conexión del que tanto comentamos, que es muy importante resaltar. Estamos en conversación con Esther Peñalver, directora y coordinadora de proyectos del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. Estoy seguro que muchas personas están descubriendo en esta entrevista qué es el CEIM, y más se van a sorprender cuando les diga, por ejemplo, que este año ha organizado 108 eventos para emprendedores y empresas con más de 6.600 asistentes en total. Pero a mí lo que más me atrae es el mundo de las empresas de base tecnológica, de la que nos está hablando, las startups. Y aquí hay un dato interesante: 7 de cada 10 startups creadas en el CEIM superan los 3 años de vida. Este dato está muy bien, ¿no? Sí, en realidad, y está mejor si te hago como todo dato, ¿no? Si no lo comparamos, a veces queda un poco en el aire, ¿no? Ese dato que ha dado es que el 70%, ¿no? Si lo leemos de otra manera, el 70% de las startups incubadas sobreviven a su tercer año. Y esto cobra aún más valor si te digo que sin el papel de una incubadora, el 90% de las startups fracasan antes del tercer año. O sea, es lo que le da valor a esta información. Que existan las incubadoras tecnológicas como CEIM no solo neutraliza ese efecto, ¿no?, como decíamos antes, de una tasa muy elevada de fracaso que tienen estas empresas tecnológicas, sino que además consigue aumentar muy significativamente la supervivencia por encima de los 3 años. ¿Y cómo son estas empresas jóvenes e innovadoras? Pónganos algún ejemplo, háblenos de alguna de ellas. Sí, bueno, pues mira, ejemplos hay muchísimos. Por CEIM ya han pasado incubadas únicamente, es decir, que han estado alojadas en nuestra incubadora, más de 120 startups. Pero al final nosotros asesoramos y tutorizamos proyectos de empresas pues en torno a unos 100 al año. Entonces, si hacemos el sumatorio, son muchísimos. Pero por ponerte algunos ejemplos, pues Symbor, que fue siempre lo nombramos como caso de éxito, y esto no lo van a permitir sus fundadores, seguiremos haciéndolo, pero fue una empresa que se creó en CEIM en la primera generación de empresas incubadas. Estamos hablando allá por el año 2008. Sus promotores, por un lado, un perfil con experiencia empresarial muy comercial en el campo de la agricultura. Por otro lado, un investigador de la parte de biotecnología, te lo estoy diciendo porque es un caso típico, ¿no? Un perfil comercial con un perfil tecnológico, que se juntan y desarrollan una idea. En este caso, desarrollaron un biofertilizante, bioestimulante, que resultó ser un éxito total. Symbor, que hace unos años fue adquirida por una multinacional estadounidense, no sé si recuerdan la noticia, por una cantidad que yo no sé si llegó a trascender o no, pero bueno, esta empresa se gestó en CEIM y le dimos apoyo desde el principio para tratar de dar forma y sentido a esa idea de negocio, que obviamente por las personas que la desarrollaban tenía muchos pisos de llegar a éxito, ¿no? Pero bueno, esto es un gran ejemplo de lo que puede aportar una incubadora, ¿no? Dar ese calor a una idea que está todavía gestándose y acompañarla en todo ese camino. Obviamente Symbor saltó a los X años, que tiene todo el sentido del mundo. Nosotros incubamos durante los primeros años y les damos esa capacidad de que puedan volar, pero bueno, es un ejemplo estupendo de qué tipología de empresas pasan por allí. Con lo cual, esto tiene impacto en el aspecto económico y tiene impacto en el empleo, ¿no? En el empleo cualificado, en atracción de talento, imagino que en la contribución, en definitiva, al futuro económico
económico de la región de Murcia. Sí, obviamente estas empresas requieren de unos perfiles de cualificación muy alta profesionalmente. Estamos hablando, para que los oyentes se hagan una idea, en CEIM tenemos alojadas en torno a 23 empresas y estas empresas tienen contratados en total a unos 150 trabajadores, es decir, en nuestro edificio hay mucho movimiento. Y de esas 150 personas, el 70% son titulados universitarios, con estudios también incluso de posgrado, y luego hay en torno al 15% de doctores. Entonces, quiero decir, tienen perfiles, generan estas empresas perfiles muy cualificados, que obviamente eso revierte en el valor, ¿no? En el valor que tienen estas empresas para el tejido empresarial de la región. Con lo cual, el CEIM sirve como motor de empleo. Sí, básicamente podría ser una buena definición. Como te decía, es difícil definir lo que somos, pero entre otras cosas promovemos y generamos un empleo de alta cualificación. Una de las cosas que me han llamado la atención es la futura oficina de Scouting. ¿En qué va a consistir y cómo puede beneficiar tanto a startups como a grandes empresas de la región? Sí, bueno, pues mira, para mí lo fundamental, yo creo para todos nosotros, es que una startup consiga vender. Realmente ese es el éxito. ¿Cómo medimos que algo tiene éxito en el mundo empresarial? Pues que llega a mercado y que es aceptado, ¿no? y bienvenido. Es una de las cuestiones. Hablábamos antes de barreras, ¿no? Y hablaba de financiación, pero yo pondría casi en el mismo nivel el tema de la comercialización, que es muy complicado, atendiendo también a que las personas que están moviendo esta tipología de empresas no son expertos en mercado, no son expertos normalmente en el mundo empresarial y comercial, son tecnólogos que se han lanzado a esto, y aunque sí que les asesoramos que tengan un equipo heterogéneo que complemente todas esas áreas, suele ser, digamos, el área de mayor carencia, la comercial. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque para nosotros es fundamental ayudarles a llegar a mercado. Por otro lado, tenemos una pieza clave, que es la gran empresa. La gran empresa, obviamente, podemos centrarnos en la región de Murcia, que es lo que vamos a hacer con esta oficina de Scouting en primera instancia, pero esas grandes empresas tienen necesidades tecnológicas y de innovación. Y es muy habitual, nosotros que hablamos con ellas, algunas de ellas forman parte de nuestro patronato y asamblea, pues buscan de manera activa, tanto dentro como fuera de la región, esa innovación y tecnología que necesitan. Bueno, pues ¿por qué no ejercer nosotros de ese eje que vertebre esas conexiones? Porque al final nosotros estamos en contacto directo con esos desarrolladores de tecnología e innovación y podemos detectar las demandas de las grandes empresas. Entonces, al final, ayudamos a nuestras empresas a llegar a mercado, validando lo que están haciendo en un entorno real, y además ayudamos a la gran empresa a que pueda acceder de manera sencilla, porque no es para nada fácil, a las tecnologías e innovación que necesiten. Obviamente priorizando las de la región de Murcia, pero como te comentaba antes, podemos capilarizar también muy bien a nivel nacional y europeo en los dos sentidos, ¿no? Corporates de fuera, de hecho, ya estamos involucrados en algunos programas nacionales y europeos en los que corporates de fuera identifican a tecnologías de la región de Murcia y viceversa. Hemos mencionado antes que el CEIM ha celebrado recientemente su asamblea, y en ella han insistido en una idea que, por lo que estamos escuchando, le tiene pinta de ser clave, fundamental: ayudar a las empresas a escalar, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese salto y por qué cuesta tanto darlo? Pues cuesta mucho, va un poco hilado a lo que te comentaba antes. Estas empresas se pasan años, pues 1, 2 o 3 años desarrollando. Aunque es fundamental que estén siempre mirando al mercado, es complicado llevar tener como esta, ¿no? Doble mentalidad de estoy desarrollando al mismo tiempo estoy mirando al mercado. Una vez que tienes el desarrollo hecho, el acceso al mercado es complicadísimo y es la única manera de escalar. Entonces, está todo bastante ligado, ¿no? Es importante que escalen, obviamente, porque nosotros lo que pretendemos es que estas empresas, pues consigan dimensionar y volar, y además porque las empresas innovadoras y tecnológicas tienen, por definición, un potencial de escalado enorme, y al final nacen un poco con esa intención, ¿no? De escalar, de convertirse en gigantes, de traccionar luego dentro del propio ecosistema. Es decir, es
una manera de ir alimentando este ciclo de desarrollo del tejido empresarial. Por supuesto, hay otras que, bueno, pues se estabilizan, tienen unas dimensiones más moderadas, se convierten en pymes, perfectamente válido, pero es cierto que la intención de una startup es siempre la de escalar. La de escalar porque al final el concepto de escalado es muy sencillo, es que digamos que no necesitas estar ingresando percibiendo ingresos y gastos de manera lineal, sino que al final llega un punto en que esa curva se convierte en exponencial. Casi con el mismo nivel de gastos que estás ejerciendo en tu compañía, consigues unos ingresos exponenciales. Esa es la definición de escalado. Y de lo que le estamos escuchando, deduzco también que es muy importante para un emprendedor formar parte de un ecosistema bien conectado en lugar de ir en solitario, ¿no? Lo decía al principio, para mí la labor de conexión que hacemos es casi la más importante y es la más difícil de medir, es bastante intangible. Si facilitamos la adquisición de financiación es algo que se puede cuantificar muy claramente. O bueno, otros tantos ejemplos, ¿no? Si participan en programas que le dan acceso a oportunidades también es algo muy medible. Pero la labor de conexión que hacemos yo creo que es la fundamental y la que puede ayudarles pues a alcanzar de verdad y a escalar sus proyectos. Luego es cierto que nosotros llamamos mucho a que se provoquen sinergias dentro del ecosistema, dentro de nuestra propia incubadora. Esto se puede producir a muchos niveles, ¿no? Empezando por lo que tenemos ahí en CEIM, en nuestra incubadora, nosotros animamos a que todas las empresas que tenemos se conozcan, porque primero todos están pasando por los mismos procesos, ¿no? Independientemente del sector en el que desarrollen sus proyectos, pero el proceso de emprender es común en todos. Entonces se pueden ayudar mucho en estos estadios iniciales. Y segundo, porque de manera natural y orgánica van a surgir sinergias y se van a ayudar los unos a los otros. Las conexiones son fundamentales siempre. Y para terminar, Esther, si en este momento o luego nos escucha alguien con una idea innovadora en la cabeza, ¿qué le recomienda? ¿Le recomienda que se acerque al CEIM y dé ese primer paso? Obviamente sí. O sea, nosotros, las puertas de CEIM están abiertas para cualquier emprendedor o empresa ya constituida de la región de Murcia. No tienes que tener la empresa creada, no tienes ni que tener la idea. Muchas veces es importante que cualquiera que tenga simple intención emprendedora, aunque sea sin idea, se acerque a nosotros porque, como te decía, tenemos muchos proyectos a los que tratamos de asesorarles en la formación de sus equipos. O sea, a veces lo que más nos cuesta conseguir es un equipo perfectamente capacitado, heterogéneo, que cubra todas las áreas necesarias para el desarrollo de un proyecto empresarial, ¿no? Entonces, cualquier persona con intención emprendedora, con una idea o con una empresa que necesite un poco, ¿no? de guiado, de calor, de abrigo para seguir avanzando, CEIM desde luego es su casa. Qué bien, Esther Peñalver, esta es su casa, Onda Regional de Murcia, directora y coordinadora de proyectos del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. Gracias por este rato, gracias por habernos ayudado a entender cómo se construye desde aquí el futuro innovador de la región de Murcia. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.